¿Te imaginas un pan que no se honguea, no caduce y dura rico más de un año? Existe y se llama frisa. Lo inventaron los campesinos del sur de Italia y te puedo asegurar que es una obra maestra de sabiduría rural. Sin conservantes ni técnicas modernas, solo horno, sabiduría y tradición. En este video te enseño cómo prepararlas en casa, cómo conservarlas de manera correcta y cómo transformarlas en platos mediterráneos inolvidables. Vamos a empezar. Empezamos preparando la masa de nuestra frisa. Yo en este caso estoy utilizando una harina de sémola integral, pero puedes utilizar de verdad cualquier tipología de harina que tengas en la casa. No hace falta que sea una harina con muchas proteínas, cualquiera de verdad que tengas en la casa le saldrá divino. Tomamos nuestra harina y la ponemos dentro del bol. Y le agregamos la levadura. Yo en este caso estoy utilizando una levadura fresca, 10 gramos. Si en cambio utilizas una seca o deshidratada, tendrás que utilizar un tercio, alrededor de unos 3 gramos. La voy mezclando con la harina y de ahí le voy agregando los primeros 200 mililitros de agua. Al principio me ayudo con un cucharón de madera a remover toda la masa. De ahí tomamos los últimos 100 mililitros de agua y le disolvemos dentro la sal. Y una vez disuelta la vertemos dentro. Y seguimos amasando hasta que la masa esté uniforme. Esta masa es súper fácil de trabajar porque es bastante seca, así no se pegan mucho las manos y el trabajo sale seguramente bien. Una vez incorporada toda la harina, pasamos a trabajar la masa en la mesa. Aquí no hace falta trabajar la masa para desarrollar el gluten. Aquí lo único que queremos es que la masa esté hidratada de manera uniforme. Y nos damos cuenta cuando la masa en la superficie está bastante lisa y también el color está bastante uniforme. Si no, no te preocupes, amásala por unos 5 minutos y de ahí ya está. Pasado más o menos unos 5 minutos, ponemos nuestra masa dentro del bol. Tapamos con papel transparente y ya está. La dejamos descansar por lo menos por una hora. Si pasa una hora y 15, una hora y 20, no pasa nada. Pero, de verdad, más tiempo no hace falta. El único consejo que me siento de darte en esta fase es de ponerla en un lugar donde no hay corriente de aire, como por ejemplo el horno apagado. Ahí la temperatura será constante y no hay el riesgo que haya subida o bajada repentinas de temperaturas, que en una masa que leuda nunca son buenas. Y después de un par de horas, aquí tenemos nuestra masa leudada. Ahora creamos una salchicha con esta masa y la dividimos en 8 partes iguales. Simplemente antes lo divides en 2, después cada trozo lo divides en 2 otra vez y en fin, por una última vez, divides todos los trocitos en 2. Tendrás que obtener 8 pelotitas de alrededor de unos 100 gramos. Una vez divididas las pelotitas, vamos a formar los 8 panecillos. Si quieres hacer algo súper fácil, puedes simplemente realizar una pelota con la masa. La aplastas un poquito y ya está. Pero, si quieres hacer algo más tradicional, sigue esta técnica. Hacemos una salchicha con la parte central más gorda y con las partes terminales en punta. Y de ahí simplemente lo enrollamos. Este es el clásico panecillo tradicional, lo que al final te da su forma súper característica. Y aquí tenemos nuestro maravilloso panecillos. Ahora tomamos una bandeja de horno y lo ponemos dentro. Si casi tocan entre ellos, no te preocupes. La idea es que no crezcan tanto. Así que es la condición mejor. Ahora lo vamos a tapar con un papel transparente o si no también con un trapo. Y después de un par de horas, miren qué bonito que están nuestros panecillos. Dentro de esta misma fuente lo vamos a hornear en el horno precalentado a 220 grados por solo 15 minutos. Y finalmente aquí tenemos nuestros panecillos. Una vez sacados los panecillos tenemos que cortarlos en dos. Esto lo podemos hacer con un cuchillo o, de manera más tradicional,
con una cuerda. Le enseño la diferencia. Esta es una frisa cortada con el cuchillo. Y ahora vamos a ver una frisa cortada con una cuerda. Si quieres, antes puedes cortar ligeramente la parte externa de manera que la cuerda encaje mejor. Enrollamos el panecillo con la cuerda y tiramos. Y miren aquí, chicos, qué diferencia. Como podemos ver, si cortamos con un cuchillo obtendremos un corte más limpio y más prolijo. En cambio, si cortamos de la manera tradicional, o sea, con una cuerda o con un hilo, lo que vamos a obtener es una superficie más áspera, más rústica, digamos, que después, da un punto de vista gastronómico, nos ayudará muchísimo, porque esta va a absorber todos los ingredientes y quedará divino. Pasamos todos los panecillos encima de una bandeja y lo vamos a hornear a 160 grados durante una hora. Y en fin, chicos, así es como quedan nuestras friselle, hechas con harina de sémola integral. Son todas hermosas. Un poco menos las que están cortadas con el cuchillo, pero le tenía que enseñar cuál es la diferencia, ¿no? Miren aquí cómo está toda esta parte de migas, súper perfecta. Ahí se quedará perfectamente todo el aceite y todo también los ingredientes, la pulpa de tomate. Mamma mía. Ahora ponemos esas frisas encima de una reja, de manera que no se cree la condensa, porque si no se van a volver otra vez húmedas y sería de verdad una lástima. En cambio, lo que queremos nosotros, y es lo que al final le va a hacer súper duraderas, es el hecho que estén bien secas. Una vez que las frisas se han enfriado completamente, la podemos poner dentro de un recipiente hermético. Puedes utilizar, por ejemplo, estas bolsas, que son muy prácticas, que son las que se utilizan normalmente para congelar los alimentos. Si no, una idea muy buena y tradicional es de ponerla dentro de unos jarros de vidrio. Esos grandes, que alcanzan muchas frisas adentro, esas cierran muy bien y hacen de manera que durante el tiempo no absorban humedad. Las frisas conservadas correctamente pueden durarte hasta un año tranquilamente. Y todas las veces que necesitarás un pan, simplemente tienes que abrir una bolsa de esta y sacar la que necesitas. Adiós, día sin pan. Es domingo y el panadero está cerrado y no tienes ganas de hacerte el pan en la casa. Tranquilo, tienes una frisa. Sacas una de estas y ya está. Y ahora, como le he prometido, le voy a enseñar cómo utilizamos las frisas. Duran mucho tiempo porque están secas, pero son un poco duras de comer así. Así que no se preocupen porque nosotros no lo comemos directamente así, sino la remojamos antes en agua. El proceso de remojarla dentro de agua se hace por algunos segundos. Esto absorben un poco de agua y se vuelven suavecitas. Pero este proceso tiene que ser bastante rápido. Depende un poco de la masa de tus frisas. Puedes necesitar algunos segundos más y otras unos segundos menos. Así que yo te recomiendo siempre de hacer una prueba. Después cada frisa que has producido será igual. La primera intenta a dejarla unos 15 segundos. A ver qué pasa. Después la pones en el plato y aún si parece todavía dura, no te preocupes porque le vamos a poner encima unos ingredientes que la van a suavizar más. Y si exageras en remojarla, después se volverá un poco demasiado blandita. En cambio, nosotros queremos que se quede todavía un poquito crujentita. Eso es el top. Así que vamos a ver cómo la preparo. Empezamos con la frisa más tradicional. Tomamos una y la ponemos en el agua. Ahora unas burbujitas. Esperamos unos segundos. Y ya está. Le hacemos caer un poco de agua y la ponemos dentro del plato. De ahí cortamos los tomates. Yo suelo cortarlos en 4. Y operación muy importante, no dejamos los tomates simplemente encima así a decorar, porque si no el pan no absorbe bien todos los sabores. Hacemos una operación llamada en Puglia sprucinare i pomodori. O sea, hacemos esta operación que hace de manera que el jugo de los tomates penetre dentro del pan. Y eso hace de manera también que se remoje bien. No solo se remoja, sino también absorbe todos los sabores. Cuando haces esta operación, si el pan abajo está suavecito y se va rompiendo, es porque lo has dejado demasiado tiempo en el agua. Así que la próxima frisa, simplemente la dejas unos segundos menos. Llegado a este punto, le ponemos una pizca de sal encima del pan, una pizca de sal encima de los tomates. Volvemos a poner los tomates encima de la frisa. Le ponemos también unas alcaparritas que dan un sabor muy característico a este plato. Así, fantástico. Una pizca de orégano. Además, esto es orégano de mi Puglia. Mamma mía.
Esta frisa tiene todos los perfumes del Mediterráneo. Fantástico. Un poquito de aceite. Así, mamma mía. Y esta es nuestra primera frisa, proprio la frisa tradicional. Pasamos a la segunda. Tomamos nuestra segunda frisa, la ponemos en el agua, pero esta vez la dejo menos tiempo, siempre con los tomates primeros. Esta vez la superficie de la frisa se va rompiendo un poco menos. Una pizca de sal para los tomates y para la frisa misma, y le ponemos un poco de atún. Lo rompemos así dulcemente con nuestras manos. Unas alcaparras y atún parecen que han nacido para estar juntos. Ahora, unos aros de cebolla, unas aceitunas, si es que te gustan, y naturalmente nuestro aceite de oliva, virgen extra. Mi raccomando, el aceite mejor ponerle poco, pero de buena calidad. Y esta es nuestra segunda frisa. Y ahora vamos a probar otra un poquito más gourmet. Empezamos siempre con los tomates. Mi raccomando, sprucinate bene. De ahí, una pizca de sal. Una burrata por encima, o si no la encuentran pueden utilizar una mozzarella di búfala pequeñita, nuestros tomatitos alrededor, un poquito de arúcola, unas aceitunas, una pizquita de orégano y a quien le gusta unas anchoas, quedan súper divinas. Naturalmente aquí encima no puede faltar un chorrito de aceite. Una otra idea súper deliciosa es de poner las frisas rotas en trocitos dentro de la leche caliente con café. Mamma mía, sale algo divino. Necesita un poco de tiempo para absorber la leche, pero después es un sabor increíble. Es el desayuno de mis padres de muchos días. Y aquí, chicos, tienen 3 ideas sensacionales para transformar algo tan sencillo como un pan duro en simple poesía. Son platos que se gozan muchísimo durante el verano, sobre todo cuando hace calor. Pero también durante el invierno, cuando tienes un poco de nostalgia, comer esos platos te vuelve otra vez en vacaciones. Es un encanto. Yo los adoro. Hace parte de mi infancia y la frisa, sinceramente, aun si ahora vivo lejos de mi amada Apulia, no pueden faltar nunca. Las frisas están siempre conmigo. Es un plato sencillo, rápido de preparar. Pudiéramos hasta llamarlo un fast food, porque es super fast de preparar. Y eso sí que es food. Frisa, el fast food de Apulia. Fantástico, ¿verdad? ¿Y tú conocías ya la frisa? ¿Ya la habías probado? ¿O es la primera vez? Cuéntamelo en los comentarios, estoy súper curioso. Y nosotros, chicos, nos vemos aquí el próximo fin de semana con una otra maravillosa receta. Yo lo quiero muchísimo y le mando un fuerte abrazo a la distancia. Chao, chao.